Control y represión total. El chavismo convierte al pueblo en vigilante y a la justicia en cómplice. Rodrigo Paz fraterniza con María Corina Machado. Petro la considera despreciable. Trump advierte a Hamas: si no cumplen, el final será rápido, furioso y brutal. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 21 de octubre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En Venezuela, la vulneración de los derechos humanos no es nueva. Desde hace más de 15 años se denuncia la falta de independencia judicial y el control del chavismo sobre fiscales y jueces. Ahora ese patrón se agrava. Maduro anuncia una nueva aplicación para que sus seguidores reporten todo lo que vean o escuchen. Una herramienta que, según analistas, convierte al ciudadano en vigilante y a la delación en política de Estado. Todo bajo la lupa de una agenda partidista ante el clamor de un cambio de sistema que promueve la vía de la fuerza, que no convence a todos los actores presentes en este conflicto. Quique Frías nos cuenta. La cadena de irregularidades comienza en el Ministerio Público y llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia, fiscales y jueces provisorios, traslados express, tribunales antiterrorismo y diferimientos que prolongan prisiones preventivas. Estas denuncias provienen de investigaciones documentadas por diferentes ONG y misiones de la ONU, que han expuesto además un patrón de control político que viola los derechos humanos en Venezuela. La pregunta es, ante esta realidad y con el chavismo presionado internacionalmente, ¿la vía de la fuerza es viable o aceptada? Hay una necesidad de ejercer presión por la fuerza, yo sí lo creo. Y en estos momentos quien lo está planteando, que tiene la capacidad, es los Estados Unidos. Y creo que eso es así porque Maduro está en el poder por esa misma fuerza del fusil, del plomo, de la sangre, de la persecución, que es que Maduro pretende quedarse en el poder. La vía de la fuerza no es viable, choca con la Constitución venezolana y el derecho internacional. Además de eso, abre ciclos de violencia con altos costos humanos y de legitimidad. Sin un mandato multilateral y sin garantías de protección a la población, eso puede derivar en más abusos. Pero hay otra duda. ¿Qué tanto tiempo le tomaría a una nueva Venezuela reconstruir la institucionalidad y libertad judicial lejos del poder político? Mira, hablar de la reconstrucción de la justicia lleva tiempo y requiere fases. En el corto plazo, lo importante es la liberación de los presos políticos, frenar a estos jueces provisorios que se inventa el gobierno. Hay que restituir garantías constitucionales, nombrar autoridades con veeduría internacional. Entonces es una gran reforma judicial, pero que necesita la voluntad y el carácter de todos los actores dentro de la política y de la institucionalidad venezolana. Mientras que una nueva realidad se pinta en el horizonte, familiares y los propios presos políticos, las verdaderas víctimas de este conflicto, siguen esperanzados y a la espera de soluciones. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras que el presidente electo boliviano Rodrigo Paz ya entabló una primera conversación con la líder política venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, el mandatario colombiano Gustavo Petro sigue llevando al despeñadero internacional a su país, no solo al calificar a Machado de despreciable, sino por sus polémicas con otros gobiernos. El recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha dicho en muchas oportunidades que su gobierno será uno de entendimiento, unidad y pacífico, buscando entablar relación con factores democráticos en la región, entre los que se encuentra la Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, con quien ya tuvo una primera conversación telefónica. Van a ser muy cortas, pero tengan nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha de recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, aquí hemos logrado un gran paso. Lo importante, o era Jorge Tuto Quiroga o era yo, la señal ya era clara de cambio para una nueva etapa para Bolivia. Los bolivianos me han dado el honor y aquí estamos también para sumarnos en la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas. Bueno, créeme que estamos cerca y que la transición a la democracia en Venezuela va a representar que Bolivia va a tener a su principal aliado aquí en mi país y yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre, voy a tener ese honor.
Te agradezco mucho y ahí, bueno, el 8 de noviembre, si todo sale bien, va a ser la transmisión de mando y hoy día empezamos las coordinaciones. Me encantaría verte acá y ver de qué manera coordinar para que puedas estar presente para fortalecer los lazos. En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro se sigue acercando a Nicolás Maduro y al chavismo. En una tensa entrevista con Daniel Coronel calificó de despreciable a Machado por supuestamente pedir invadir su país. Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Un traidor, punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. Reporta para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar ahora los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. En medio de acusaciones de narcotráfico, cerco militar en el Caribe y sanciones, Colombia y Venezuela intensifican su pulso frente a Estados Unidos. Pero, ¿tú qué crees? ¿Petro y Maduro están coordinando estrategia conjunta o aprovechando la coyuntura? Sí, Nicolás y Petro están tramando algo. Claro, es plan con maña, pero no les va a funcionar. Lamentablemente, Petro se puso la soga al cuello junto a estos delincuentes. Para ningún lado va esta estrategia socialista. En medio del tenso panorama político venezolano, el líder opositor Edmundo González Urrutia vuelve a insistir en la necesidad de una transición pacífica basada en la reconciliación nacional y destacando que la paz debe ser el eje de cualquier cambio en el país. El reporte lo tiene María José Prado. El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia reafirmó su compromiso con una transición política pacífica y ordenada en Venezuela. En entrevista con el diario español ABC, González aseguró que su meta es la reconciliación nacional y que el país necesita superar el lenguaje de odio y confrontación que ha marcado más de 2 décadas de conflicto. Nosotros aspirábamos y confiábamos en que esto iba a ser una transición ordenada y en paz. Y yo ahora subrayo más la expresión paz, porque viniendo del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina, eso cobra mayor relevancia, ¿tú me entiendes? Sí. Y creo que estábamos en lo correcto. Nosotros nunca hemos utilizado ningún mensaje agresivo, de disociación, al contrario, nuestra aspiración es generar un gobierno que apunte fundamentalmente, por supuesto que a la recuperación del país, pero a la reconciliación de los venezolanos. Sus palabras llegan una semana después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025, un hecho que, según González, da un nuevo sentido a la ruta de reconciliación. El dirigente lamentó la falta de reconocimiento de los resultados electorales por parte del chavismo y llamó a la reflexión. Yo hubiera esperado un poquito de humildad, señores. Perdimos las elecciones, sí, pero aquí hay un camino por delante. Con un tono conciliador, Edmundo González insistió en que la paz debe ser el principio rector de cualquier cambio político y que su prioridad sigue siendo la recuperación del país y la unidad entre los venezolanos. Un ex agente del Buró Federal de Investigaciones, FBI, aseguró que fuerzas especiales estadounidenses operan de forma encubierta en Venezuela desde hace tiempo, bajo la autorización del título 50 de la ley estadounidense. Dicha norma permite al presidente de Estados Unidos ordenar operaciones secretas de la CIA por razones de seguridad nacional, lo que explicaría por qué la agencia de inteligencia y no el FBI o la DEA fue designada para actuar. El ex agente del Buró Federal de Investigaciones, FBI, César Paz, afirmó que las acciones recientes de Washington al autorizar a la CIA a incursionar en Venezuela son de naturaleza legal y militar. Indicó que se desarrollan bajo el título 50 de la ley estadounidense que faculta al presidente para autorizar operaciones encubiertas en el extranjero por motivos de seguridad nacional. Este tipo de misiones no son policiales ni judiciales, sino de inteligencia estratégica. Bien, la CIA tiene la jurisdicción específica para este tipo de operativos. La CIA se enfoca y tiene autoridad
para efectuar este tipo de operativos y operaciones paramilitares o de inteligencia, operaciones encubiertas alrededor del mundo. A diferencia del FBI o la DEA, que operan bajo marcos legales de cooperación y combate al crimen, la CIA actúa en el terreno del espionaje, la infiltración y la recopilación de información sensible fuera del país. Paz señaló que las acciones de Washington se justifican por los vínculos de la administración de Nicolás Maduro con el narcotráfico y grupos irregulares. Sostuvo que ya existen elementos de fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano y que la decisión responde a una estrategia de vigilancia e inteligencia prolongada. El objetivo no es policial, es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Asumo, por la experiencia que tengo y por la historia misma, asumo que ya hay elementos de fuerzas especiales en Venezuela desde hace un buen tiempo atrás. La presencia de la CIA en Venezuela no es nueva. Documentos desclasificados muestran que la agencia monitoreaba la situación venezolana desde los años 50 y tenía conocimiento previo del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2022. Con esta decisión, Estados Unidos traslada el caso venezolano del plano judicial al de inteligencia militar, una acción que no busca una investigación, sino anticipar y controlar los movimientos de un gobierno considerado una amenaza directa para la seguridad de Washington. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump anticipa el fin de Hamás si no cumple con el acuerdo. Será rápido, furioso y brutal. El presidente Donald Trump advirtió que el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal si no cumple el acuerdo de paz. Afirmó que aliados de Oriente Medio están listos para entrar a Gaza con gran fuerza si el grupo continúa violando el plan. El mensaje coincide con la visita del vicepresidente J.D. Vance a Israel para reforzar las gestiones diplomáticas tras un nuevo ataque de Hamás. Tribunal de Segunda Instancia absuelve al expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, al resolver en segunda instancia la apelación presentada por su defensa. La sala determinó que no se demostró que Uribe hubiera instigado el delito por el cual había sido condenado a 12 años de prisión en agosto pasado. El fallo, leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán, revoca así la condena impuesta al exmandatario, quien también enfrentaba cargos por fraude procesal dentro del mismo proceso judicial. Ecuador libera al sobreviviente del ataque estadounidense contra un submarino en el Caribe. El ecuatoriano Andrés Tufiño Chila, sobreviviente del ataque estadounidense contra un presunto submarino narco en el Caribe, quedó en libertad tras ser repatriado el sábado. La Fiscalía de Ecuador determinó que no había evidencia de delito cometido en territorio nacional, por lo que no enfrentará cargos. El presidente Donald Trump había anunciado que 2 sobrevivientes, uno ecuatoriano y otro colombiano, serían devueltos a sus países para su procesamiento, tras afirmar que el submarino transportaba drogas ilegales. El ataque ocurrido el jueves fue parte del operativo militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe contra el narcotráfico, una ofensiva que ya deja casi 30 muertos y una creciente tensión con Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.